Camila. Hola. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan solita? No, nada. A ver, yo conozco esa carita. ¿Qué pasó? No, es que... Esto te pasó por una caída en las duchas del colegio, ¿no? Es que... mi papá... no es la primera vez. No te preocupes. Nosotros nos haremos cargo. Cami. Quédate tranquilita. Escúchame. Nosotros te vamos a ayudar. ¿Bueno? Hola, buenos días. Hola, Camila. Hola, yo soy Scarlett. Mi nombre es Cristian y soy la persona que te va a entrevistar. Acompáñame por acá. Por aquí. Adelante. Mi trabajo consiste en hablar con niños, niñas y adolescentes acerca de las cosas que les han pasado. Por eso estamos acá en esta sala especial. Y si te fijas, ahí tenemos un micrófono y cámaras que van a estar grabando todo lo que nosotras conversemos. Si tú estás cansado o necesitas ir al baño, tú me lo dices y tomamos una pausa, ¿ya? No. Ahora que te conozco mejor, cuéntame, ¿qué has venido a hablar conmigo hoy? Esto me viene pasando hace mucho tiempo. Nunca lo he contado, pero ahora sí porque, bueno, mi profe me hizo sentirme segura y acompañada. Esta es la primera vez que hablo. Tenía mucha vergüenza hacer esto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por participar de esta jornada que hemos organizado como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los hemos invitado para que podamos conocer de qué se trata la Ley 21.057 o Ley de Entrevistas Grabadas en Video. Esta ley tiene como propósito prevenir las consecuencias negativas que puedan sufrir nuestros niños, niñas y adolescentes con ocasión de su interacción en calidad de víctimas con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento, y establece un nuevo marco normativo que regula la toma de declaraciones, la formulación de preguntas inadecuadas, repetitivas y excesivas de los distintos actores, entre otros factores. Les invitamos a conocerla, a familiarizarse con el fin de tener mejores herramientas para apoyar a nuestros niños, niñas y adolescentes. A continuación, dejaremos con ustedes a Carolina Duque, psicóloga forense de la Universidad Diego Portales, con más de 17 años de experiencia en el área de la psicología jurídica. Muchas gracias, Bárbara, por esa presentación. Hoy vamos a conversar de la Ley de Entrevistas Investigativas, Ley 21.057, y varias veces me ha tocado entrevistar niños y probablemente les ha tocado a ustedes algunas veces, que uno le hace preguntas a los niños y a veces no sabe cómo preguntarles porque es difícil, sobre todo en esta área. Entonces yo me recuerdo de alguna vez a una niña que le preguntaba a una chica que me tocó hacer una evaluación pericial y le pregunto, Dayana, ¿dónde te tocaron? Y ella me decía, en el baño. Ok, le decía yo, pero ¿dónde fue? Y ella me respondía, en el baño. Entonces yo, bueno, toda complicada, le digo, ok, entiendo que en el baño, pero ¿dónde? Y ella me dijo,
en el patio de la casa de mi tía. Y yo dije, pucha, en verdad pregunté mal. Lo que yo quería saber era en qué parte de tu cuerpo te habían tocado, pero no supe preguntar. Y por haber preguntado mal, me pasó que Dayana cambió su versión de los hechos. Porque probablemente pensó que yo no la había entendido, a lo mejor pensó que yo no la había creído, o a lo mejor pensó que la respuesta que me había dado antes estaba mal, porque le pregunté 3 veces. Hasta antes de que surgiera la ley de entrevistas investigativas videograbadas, a los niños se les podía preguntar hasta 7 veces lo que les había pasado. Pero lo más grave de esto es que nos empezamos a dar cuenta que lo que causaba estas 7 veces de preguntarle lo mismo, muchas veces hacía más daño que el mismo delito del que habían sido víctimas. Entonces, de alguna forma, se empieza a gestar la idea de decir, no podemos preguntarle 7 veces. Tenemos que crear un mecanismo que lo proteja, que los proteja a los niños, niñas y adolescentes, que es preguntarle, ojalá una sola vez. Y que aquella persona que les pregunte tenga una formación, una experticia, una práctica, y se crea la ley de entrevistas investigativas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ley? El objetivo de la ley es disminuir, prevenir, si es que se puede, la victimización secundaria en niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales y violentos. La victimización secundaria es lo que les conté. Es cuando el niño entra en contacto con el proceso de denuncia, de investigación, el proceso de juicio, si es que existe, donde tiene relación con aquellas personas que trabajamos en este sistema, y esta relación tiende a dañar más a ese niño, niña, adolescente, pues la interacción no está regulada, o hace daño, o hacemos preguntas que son impertinentes, o los tratamos como si ellos hubiesen tenido la culpa de lo que les pasó. Nuestra función como personas que trabajamos en esta área es proteger a los niños. No es hacerlos sentir mal, no es hacerlo contar 7 veces. Con una vez que hayan contado, es más que suficiente. Entonces la ley lo que dice es, bueno, tenemos que proteger todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. ¿Y a quiénes vamos a considerar niñas, niños y adolescentes? A todos los que son menores de 18 años. Es decir, hasta 14 años los consideramos niños. Entre 14 y antes de cumplir los 18 son adolescentes. Por ende, esta ley protege a todos aquellos niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de algún delito sexual o algún delito violento. ¿Okay? Entonces, sumamos a esta ley el conocimiento que se tiene de que en los últimos años ha aumentado la cantidad de denuncias de delitos sexuales infantiles. Entonces alguien podría decir, ¿cuántos son? Tenemos una cantidad aproximada de 15.000 delitos sexuales o denuncias al año. Y cuando digo 15.000, estoy hablando de denuncias, no necesariamente de delitos. Pues sabemos que hay una cifra negra, que es la que no se denuncia. Eso implica, yo diría, alrededor de 30 denuncias diarias. Eso es bastante. Y a uno es bastante. Entonces tenemos esta magnitud que hace decir, es necesario proteger a los niños, ¿ok? Es muy necesario. Porque esta ley no se crea de la nada, sino que esta ley trae principios que la rigen, ¿ok? Entonces, ¿por qué la ley se hace con tanto principio o con tanta, yo diría, un marco que la regule para que entendamos que busca proteger a los niños? Y lo que dice la ley es que, mire, dice, esta ley trae principios que son fundamentales, ¿ok? En primer lugar, lo que rige siempre es el interés superior del niño, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Porque suena muy bonito, ¿ok? Pero si lo aterrizamos, lo bajamos, ¿qué es el interés superior del niño? Es básicamente tratarlo primero en su condición de niño, ¿sí? Pero que también aquellas personas que interactuamos con él entendamos que es un niño que tiene una edad determinada, un desarrollo determinado y que logremos protegerlo sobre todo. Entonces,
alguien podría decir, ese niño no quiere declarar, a lo mejor ese niño no quiere hacer una entrevista investigativa. Bueno, si el niño no quiere, tenemos que protegerlo, buscaremos otros medios, por ejemplo, para comprobar este delito. ¿Okay? Otro principio fundamental es la autonomía progresiva. ¿Qué quiere decir la autonomía progresiva? Que en la medida que los niños van creciendo, también tienen la capacidad de ir decidiendo. ¿Okay? ¿Y qué significa que sean capaces de decidir? Que uno tiene que preguntarle a los niños si quieren participar, por ejemplo, del proceso de denuncia. Antiguamente, cuando un niño llegaba a una unidad policial y decía, vengo a denunciar algo, era bastante frecuente que alguien dijera, venga más ratito y trae a tu papá. Hoy día a los niños se les pregunta primero, ¿okay? ¿Tú quieres denunciar? ¿Quieres contar lo que te pasó? Y se respeta esa voluntad. La participación voluntaria, que implica que el niño tiene que manifestar la voluntariedad que tiene para participar de este proceso, porque quizás el niño quiere denunciar, pero quizás no quiere participar, por ejemplo, de la entrevista investigativa. Buscamos prevenir la victimización y nunca hemos dicho eliminar la victimización secundaria, porque ya que un niño tenga que poner un pie en un cuartel o un niño tenga que ir al servicio médico legal a contratar lesiones o que un niño tenga que ir a un tribunal, ya estamos hablando de victimización secundaria. Entonces, vamos a decir, eliminarla jamás, pero logramos que esta victimización tenga el menor impacto posible. ¿Okay? La atención oportuna o preferente, lo vamos a ver cuando veamos denuncia. Si yo soy funcionario policial, tengo que entender que si tengo un caso donde hay un niño involucrado, la atención de ese niño tiene que ser preferente, pero buscaré la forma de atenderlo antes porque es un niño que está en un cuartel policial, no lo puedo tener todo el día ahí, por ejemplo. Pero además resguardo su dignidad y su integridad. Es decir, tengo que tratarlo en su condición de niño, pero además vamos a ver que cuando le tomemos la denuncia a este niño, tenemos que asegurar que tenga las condiciones necesarias de seguridad, de privacidad, donde se respete lo que está contando, donde no se sienta amenazado. Cuando se pensó en esta ley, se dijo, hay niños que son víctimas de delitos, que pueden estar en su casa, en el colegio, pero también tenemos niños, por ejemplo, que pueden ser víctimas de delito que estén en centros, por ejemplo, del Sename, o niños que sean o que estén en situación de privación de libertad. ¿Qué es importante saber? Lo que les dije antes, que la ley lo que hace es que resguarda al niño en todo el proceso de la investigación, desde que se toma la denuncia. Y por eso vamos a ver que la denuncia tiene una forma especial de hacerse. Hay un protocolo para tomar una denuncia. Desde el niño pone un pie en el cuartel, ya se activa este protocolo. ¿Okay? También vamos a ver que la denuncia va a ser diferente cuando el niño concurre solo o concurre acompañado. ¿Okay? Vamos a ver también que hay situaciones, por ejemplo, donde el niño va acompañado de la mamá, no se quiere separar de la mamá y la mamá quiere hacer la denuncia, pero hay que separarlo para que el niño no escuche. Pero si el niño no se quiere separar de la mamá, vamos a tener un protocolo. Después que ese niño hace la denuncia, el fiscal va a decretar una diligencia investigativa, que es diferente a la denuncia. Y esta diligencia investigativa se llama entrevista investigativa videograbada. Y para eso, tanto el Ministerio Público, las policías y el Ministerio del Interior han formado entrevistadores acreditados para que puedan trabajar con estos niños y puedan ser entrevistados. Pero además, no solamente tenemos la entrevista investigativa, ¿no es cierto? Sino que tenemos la etapa de juzgamiento. ¿Okay? Es decir, cuando el niño concurre solo a juicio, vamos a ver que se va a habilitar una sala especial, ¿okay? Donde el niño va a declarar y va a haber un intermediario judicial, que es un juez o es un policía entrenado, quien de alguna forma le va a traspasar a ese niño
las preguntas que van a hacer las partes que están en el juicio. ¿Okay? Eso es como de manera general. Con esta lámina lo que queremos hacer es mostrarle que durante todo el proceso de investigación, desde la denuncia hasta el juicio oral y la sentencia, si es que lo hubiese, el niño debería estar con medidas de protección que protegen su integridad, su seguridad y aseguran de alguna forma que sea tratado en su calidad de niño. Y aquí tenemos los principios que son relevantes tomar en cuenta, que tienen que ver con la toma de denuncia. Primero, entender que todos los funcionarios públicos que tengan conocimiento de la comisión de un delito tienen la obligación de denunciar. Y tomar una denuncia donde corresponda según el artículo 173 del Código Procesal Penal. ¿Okay? La primera acogida es fundamental. Si el niño me va a pedir ayuda, lo que tengo que hacer es ayudarlo, ¿no es cierto? El niño ya le complica a la unidad a poner una denuncia solo. Por ende, si va solo, tengo que tratarlo de forma respetuosa, de forma digna y acorde a su condición de niño. Para después tomarle la denuncia, y ahí hablamos, por ejemplo, del espacio protegido. ¿Okay? La denuncia no se debe tomar en el box de atención donde están todos los recurrentes. Aquellos que conocen o han estado y han hecho servicios de guardia saben que muchas veces las guardias tienen varios box. La denuncia no la puedo tomar ahí, porque es un tema delicado para partir, pero además es un niño. ¿Okay? Entonces lo hago en un espacio protegido. Es que nosotros no tenemos una sala especial. Bueno, hemos pensado que incluso lo hemos señalado. Puede ser incluso en la oficina del jefe. La idea es que ese niño esté en un espacio tranquilo, solo, adecuado y protegido y seguro. Hoy día se hizo un consenso y se creó un parte especial donde los niños pueden no dar sus datos personales porque los desconocen y aún así se puede hacer la denuncia. ¿Okay? Entonces, no necesito que el niño se identifique de forma completa. ¿Okay? ¿Qué es lo que hago como funcionario? Le pregunto, una vez que he llenado los datos de identificación que el niño se sabe o conoce, le digo, ¿qué me quieres contar? Quiero contar que el profesor del colegio me tocaba las piernas. ¿Okay? ¿Hay algo más que me quieras contar? No, solo eso. Entonces los funcionarios estaban acostumbrados a preguntar más para tener un parte policial con mayor información. Sin embargo, ¿qué te dice la ley? Usted no puede preguntar. Usted no haga más preguntas. Usted se queda solo con el relato que el niño le dé de forma espontánea. Y además debe manifestar o debe consignar en esa parte si el niño lloró, si el niño se escondió debajo de la mesa, lo que se llaman las manifestaciones no verbales. Pues bien, terminó la denuncia. Si el niño va solo, le tengo que decir, te voy a pedir, Carlos, que me esperes en la sala de espera, mientras yo voy a llamar al fiscal o a la persona que corresponde y le explicamos con lenguaje acorde a ese niño qué es un fiscal, para explicarle lo que está pasando. Antes de llamar al fiscal, el funcionario debe usar lo que se llama los formularios de riesgo. De ahí tenemos dos formularios, el formulario de riesgo y el de grave vulneración, que los funcionarios deben completar antes de llamar al fiscal, porque el fiscal les va a preguntar, ¿qué dice el formulario de riesgo o el de grave vulneración de derechos? ¿Qué es lo que dice? Dice que el niño vive con el papá y dice que el papá tiene un arma. Entonces el fiscal de forma inmediata, ¿qué va a hacer? Va a pedir una medida de protección para ese niño, porque ese niño no puede volver a esa casa donde está el agresor y más encima tiene un arma. Tenemos que coordinar con ese fiscal y si corresponde con el juez, con el tribunal de familia, qué es lo que pasa con ese niño. ¿Qué pasa si el niño va acompañado, va con la tía del colegio? Primero le pregunto al niño, ¿quieres denunciar tú o quieres que denuncie tu tía? Quiero denunciar yo. Y el niño entonces denuncia y él es el denunciante, no la tía.
La tía puede ser un testigo. ¿Okay? Él es denunciante porque tiene derecho, es un sujeto de derecho. ¿Okay? Lo entrevistamos al niño, le hacemos la denuncia, hace la denuncia, y después, ¿qué es lo que hacemos? La tía nos puede complementar la información como testigo, ¿no es cierto? Y a la tía le podemos preguntar todo lo que queramos. Ojo, que esta ley junta varias instituciones. ¿De qué sirve que el carabinero no le haga, o la policía de investigaciones no le haga preguntas, si es que en el servicio médico legal se las van a hacer? Entonces, esta es una ley integral que busca que todos nos pongamos de acuerdo, de decir, todos vamos a proteger a Carlitos, por ejemplo. Ahí lo que hace es que comienza, ¿no es cierto?, la denuncia da pie a este proceso. Tenemos este proceso y el fiscal toma conocimiento. Entonces ahí entra en juego lo que se llama la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, la URAVIT, que le decimos nosotros, que es parte del Ministerio Público. Es una unidad de víctimas que toma conocimiento del caso y se va a contactar con este niño, con un familiar de este niño, para chequear en qué condiciones físicas y emocionales se encuentra este niño para ser entrevistado y se decrete la diligencia de entrevista investigativa videograbada. La unidad de víctimas lo que hace es que llama a este niño o lo cita, lo ve o lo puede hacer por teléfono, ahora en términos de pandemia y todo lo que ha pasado, pero tiene que hablar con él para chequear. ¿Quieres hablar? ¿Quieres contar lo que te pasó? ¿Cómo te sientes? Y ahí entra lo que nosotros conocemos como entrevista investigativa videograbada. Son funcionarios preparados para entrevistar niños que hacen un curso, luego son acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para esto, y que aprenden una metodología. ¿Qué es lo que es la técnica? Es una metodología. Les enseñamos a los funcionarios cómo entrevistar a estos niños, a seguir un protocolo, a hacer preguntas que son pertinentes y preguntas que no lo son. Y este funcionario hace su entrevista investigativa, que es videada, y que va a ser la grabación que idealmente el fiscal va a tener para observar y sacar elementos que puedan ser relevantes para la investigación, pero que nadie vuelva a entrevistar a ese niño. Y ese video se mantiene durante toda la etapa de investigación. Pues bien, ¿qué pasa después entonces? Se hace la investigación y el niño se protege por la Unidad de Víctimas y Testigos y llegamos a la etapa de juzgamiento de juicio oral. Y ahí tenemos otra patita de la ley, que también es ejercida por los entrevistadores o puede ser ejercida por los jueces, que es lo que se llama intermediación judicial. ¿Y qué es lo que es una intermediación judicial? Porque suena muy raro, ¿no? ¿Qué es una intermediación judicial? Generalmente cuando los niños van a juicio, ahí tenemos dos partes. La defensa que hace pregunta y la fiscalía que hace pregunta. Bien, ¿cómo hacemos esto? ¿Le hacemos las preguntas directo a este niño? O sea, lo hemos cuidado desde la denuncia hasta aquí. No podemos dejar que un fiscal o que el defensor le hagan preguntas directas a este niño. Entonces lo hemos cuidado todo el proceso, no lo vamos a descuidar ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos entrevistadores, o también pueden ser jueces acreditados, van a ejercer la función de intermediarios judiciales. ¿Y de qué se trata esto? En una sala especial que tiene el Poder Judicial, que generalmente es anexa a la sala de juicio oral, es que se sienta el niño con el entrevistador, o el intermediario judicial en este caso. Ese intermediario tiene una muela, como se llama, un sonoprompter. Y a través de ese sonoprompter está escuchando las preguntas que hace el fiscal y la defensa. ¿Y cuál es el trabajo de ese funcionario, de ese intermediador, no? Es escuchar las preguntas que hace la fiscalía y la defensa y hacerlas de tal forma que sean comprensibles para ese niño que tiene 5, 6, 7, 8 años, etc. Entonces, el intermediario tiene un trabajo que no es menor, que es adaptar las preguntas que vienen desde afuera, bajarlas un poco al niño, pero también tiene otra función que es proteger a este niño.
¿Y cómo lo protejo? Primero, bajando las preguntas, ¿ok? Pero también lo protejo ¿de qué forma? Lo protejo diciéndole al tribunal cuando uno estima que esa pregunta podría ser dañina para ese niño. ¿Okay? Entonces tengo a este niño ahí, el intermediario, y tengo a esta persona que está protegiendo. Pero no solo la función del intermediario es bajar las preguntas, sino también tiene que estar monitoreando el estado emocional de este niño. Es decir, si ese niño se pone a llorar, por ejemplo, si ese niño está muy nervioso, el tribunal va a estar viendo esto a través de un televisor muy grande que hay en la sala, pero puede ser que el tribunal no se dé cuenta de que esto está pasando. Entonces, función del intermediador, decirle al tribunal, magistrado, el niño está llorando, o el niño se hizo pipí, para que el tribunal diga, ok, vamos a hacer una pausa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, de alguna forma, ¿por qué protege al niño? ¿Por qué lo protege? Lo protege porque tenemos un brazo del tribunal que está ahí, que le está dando seguridad, que le está dando protección, pero que también está chequeando su estado emocional. Entonces, la intermediación judicial es yo diría que es lo que cierra de alguna forma aquellos elementos que la ley va presentando para proteger. La ley ha entrado en vigencia ya en 6 regiones. ¿Okay? ¿Dónde está implementada la ley? La ley está implementada en Arica, en Iquique, Antofagasta, en la región del Maule, en la región de Aysén y en la región de Magallanes y Antártica Chilena. ¿Por qué en esas regiones y no en otras? Porque lentamente lo que se ha ido haciendo es ir implementando aquellas regiones donde la cantidad de gente era menor. El 3 de junio del 2021 se implementa la segunda etapa de la ley. ¿Okay? ¿En qué ciudades, en qué regiones? ¿Okay? La segunda etapa, Atacama, Coquimbo, Ñuble, Biobío, Araucanía y Los Ríos. Mucha gente te dice, yo quisiera que en mi región ya estuviese la ley y ojalá la pudiésemos tener, la ley. Sin embargo, se crea la figura de, ustedes han escuchado, hay que capacitar a mucha gente, hay que capacitar entrevistadores, hay que capacitar intermediarios. La tercera etapa, el 3 de octubre del año 2022. ¿Queda mucho tiempo para esto? Queda muy poco tiempo, queda muy poco tiempo. Y ahí entra en Valparaíso, Metropolitana, la región de O'Higgins y Los Lagos. Entonces ustedes que están en conexión con nosotros dirán, bueno, yo soy funcionario, a mí nadie me ha enseñado cómo tengo que tomar una denuncia, porque a los entrevistadores los capacitamos, ¿no es cierto? Y hacen un curso, vienen a Santiago, se certifican. Muy bien, los entrevistadores es una parte de la ley, pero ustedes son la parte más relevante de esta ley, porque son aquellos que van a tomar conocimiento de la denuncia. Si la denuncia parte mal, todos para atrás sigue mal. ¿Para qué lo protejo después? Si en la denuncia todo salió mal porque le hice preguntas que fueron impertinentes. La ley tiene un catastro de delitos. ¿Y qué dice la ley? ¿Cuándo aplica tratar al niño bajo este protocolo? Cuando tenemos una serie de delitos que no me los sé todos, pero les voy a decir las áreas que comprenden. ¿Okay? Primero, todos los delitos sexuales. Todos. ¿Okay? Todos los sexuales. La trata de personas, la sustracción de menores y los delitos violentos. ¿Okay? Ya, pero ¿y si es un delito que en realidad no me figura en el catastro? ¿Cómo lo hago? Y yo siempre le digo a la gente que capacito, si usted ve al niño en la unidad policial, trátelo siempre por lo que dice el protocolo A de la ley. No se haga problema. Trátelo siempre por el protocolo A. Porque el protocolo A, ¿qué es lo que dice? Protéjalo. Y en su calidad de niño tenemos que hacerlo. ¿Okay? Yo diría que esta parte de la denuncia en la ley es la parte que tenemos que fortalecer. Y por eso hoy día nos estamos dirigiendo a ustedes.
¿ok? Que sabemos que en sus unidades les puede pasar. No hay que tener un curso de especialización para esto, ¿ok? Solo hay que entender que hay un protocolo de la ley y que les dice incluso qué tienen que decir. El protocolo se ha socializado en aquellas regiones donde está funcionando la ley. El protocolo se ha enseñado en aquellas regiones donde está hoy día la ley, que son las 6 regiones. Entonces, entendamos que esta es una ley que lo que hace es proteger, pero también requiere esfuerzo. Esfuerzo entre todas las instituciones que estamos trabajando. Yo creo que es primera vez que habemos tantas instituciones trabajando de forma coordinada. Yo creo que es un hecho histórico la coordinación de la ley. Entonces, en ese contexto yo los llamo a conocer, a trabajar con los formularios de riesgo, que son generalmente aquellos elementos que no anexan a los partes policiales, por ejemplo. Los llamo a interiorizarse cómo se hace la denuncia. No es necesario ser especialista. Todos tienen que conocer la forma en que se hace. 10 años atrás no había ninguna conciencia de que un niño tenía como sujeto de derecho la posibilidad de denunciar. Entonces, no esperemos que pase algo así jamás. No esperemos que nada de eso se vuelva a repetir en la vida. Nosotros podemos hacer la diferencia. Y la diferencia es entender que cuando yo tomo esta denuncia tengo que hacerla rápido. Tengo que llamar al fiscal que me va a atender por este tipo de denuncia. Tengo que recabar los datos que el niño espontáneamente me quiera decir. Tengo que protegerlo, tengo que ver si puedo tener una medida autónoma de protección o también puedo esperar las medidas que nos dé el fiscal de protección. Si es necesario, también se puede oficiar al tribunal de familia. ¿Okay? Pero no tengo que esperar que llegue alguien de arriba y me diga esto hay que hacerlo así. Tenemos que pensar que ya estamos en condiciones de hacerlo. No somos especialistas en toma de denuncia, nadie lo es. Denuncias se toman en todas las unidades policiales de Chile. Yo quisiera saber si hay preguntas que nos quisieran hacer del público que tenemos o de las personas que han mandado sus preguntas. Si en mi región aún no está vigente la ley, ¿cómo hago la denuncia? ¿Se le puede hacer una entrevista investigativa a los niños, niñas y adolescentes? Buenísima pregunta, ¿no? Y qué triste respuesta aún. La forma de tomar la denuncia, la adaptación del parte policial, los formularios de riesgo y la diligencia investigativa de toma de entrevista investigativa videograbada ha sido un tremendo trabajo. Porque hay que formar gente, hay que cambiar mecanismos computacionales, hay que hacer todo un trabajo integrado. Por lo tanto, hoy en día solo se está realizando de esta forma en las regiones donde está en vigencia la ley. Entonces, hoy día solo en las regiones que hemos nombrado, Arica, Iquique, Antofagasta, Maule, Aysén y la región de Magallanes, se puede acceder a una entrevista investigativa. Más uno podría esperar que lentamente aquellas regiones que no han entrado en vigencia todavía tiendan a aplicar de alguna forma los protocolos de la ley donde se puede ir modificando un poco la toma de denuncia. Sin embargo, tenemos que entender que este es un proceso lento que requiere modificaciones de sistemas computacionales, requiere la formación de la gente y de los entrevistadores. Así que la respuesta para la señora es decirle, no todavía, espérenos un poquitito que vamos para allá. Dice, si un adolescente está cumpliendo una sanción privativa de libertad en un centro cerrado del Sename y desvela una situación grave que le ocurre, ¿quién realiza la denuncia? ¿Gendarmería de Chile o el Servicio Nacional de Menores? Qué buena pregunta, porque en este caso yo diría que tenemos 2 escenarios. ¿Okay? El primer escenario, si estamos hablando de RPA, ¿no es cierto?, de la Ley de Responsabilidad Adolescente. Si tenemos un joven infractor, por ejemplo, que está en un sistema cerrado, ¿okay?, donde Gendarmería tiene la custodia del perímetro, generalmente los chicos que están en este contexto tienen relaciones con las educadoras, con las duplas psicosociales. Lo más probable es que el niño que dé cuenta de que algo le está pasando o que ha sido víctima de un delito, lo haga alguna de las educadoras de trato directo o a su dupla. Y en ese contexto es el Sename quien debería hacer la denuncia. Generalmente es la gente, porque la gente de Gendarmería no tiene básicamente contacto con los niños que están adentro.
salvo que el funcionario tome conocimiento explícito de forma directa de la ocurrencia de un delito, que también lo puede hacer, y es su obligación. Otro escenario también puede ser que el niño o la niña o el adolescente concurran el día de visitas a un penal de adultos, ¿okay? Y en ese gimnasio, en ese patio donde se realice la visita, sea víctima de un delito sexual, un delito violento. En ese contexto, Gendarmería estaría obligado, si toma conocimiento de este delito, a realizar la denuncia. Pronto la pregunta es, depende, ¿dónde sucede este delito? ¿Okay? ¿Qué puede ser en este penal? Hola, tengo una pregunta. ¿Las entrevistadoras acreditadas deben ser psicólogas? ¿Dónde puedo hacer el curso para ser una entrevistadora acreditada? No es necesario ser psicóloga ni psicólogo, porque a veces cuando hablamos de temas de niños todo el mundo piensa que solo las mujeres trabajamos con niños. No, los hombres también. Esto no es un tema de género. Los entrevistadores son funcionarios que pueden ser psicólogos, pero también pueden ser policías, pueden ser abogados. La profesión aquí no es relevante. La profesión, yo diría que es un segundo elemento. Lo que es relevante es el curso que ellos hacen. En las policías, en el Ministerio Público, en el Ministerio del Interior, se desarrollan cursos que se llaman Cursos Iniciales de Formación de Entrevistadores, CIFE, ¿okay? Que duran aproximadamente 15 días, donde se capacitan a estos funcionarios para hacer entrevistas. Se les capacita de forma teórica y eminentemente práctica, para que ellos aprendan a replicar la forma de tomar la entrevista investigativa y sean capaces de aplicar un protocolo, sean capaces de reconocer las necesidades de estos niños y ajustarse a la técnica, toda vez que ellos posiblemente después tengan que ir a juicio oral a dar cuenta de esa técnica. Por lo tanto, es un trabajo bastante profesional. ¿Dónde puede hacer el curso? Pues no lo sé, porque en este minuto solamente los entrevistadores que se están utilizando son aquellos que trabajan como auxiliar del sistema de justicia. Si un adolescente está cumpliendo una sanción privativa de libertad en un centro cerrado del Sename, ¿dónde se le debe realizar la entrevista investigativa videograbada? ¿Puede el entrevistador ir al mismo centro para realizar la entrevista? ¿Para qué voy a decir que la pregunta es buena? Porque todas son muy buenas, ¿no? En este caso, no puede. Se deben las entrevistas investigativas videograbadas realizar en una sala especial. Esa sala especial está condicionada con infraestructura, con cámaras, con video, con tecnología que la norma, o sea, que el reglamento de la ley y la ley lo señala. Por ende, el niño tiene que acudir y tanto Sename como Gendarmería asegurar que el niño concurra a esa sala especial, que se le va a señalar cuál es, a la entrevista. ¿Hay alguna otra pregunta más? Si un adolescente manifiesta temor a sufrir represalias a la hora de hacer una denuncia, ¿cómo deben solicitarse medidas de protección de manera más rápida y eficaz? Cuando el niño, el adolescente, manifiesta en la denuncia que tiene miedo, o que tiene miedo porque le pueden hacer algo, porque el agresor lo está amenazando, esa información es la que usted va a agregar en el formulario de riesgo. Esa información va en el formulario de riesgo. De hecho, hay una pregunta que dice, ¿el niño señala amenazas? Y ahí usted pone con una cruz sí. Cosa que cuando usted hable con el fiscal y le diga tenemos una denuncia y en el formulario de riesgo aparece que hay amenazas, el fiscal puede decretar de forma oportuna y de forma más rápida la medida de protección pertinente. ¿Cómo puede un adolescente averiguar acerca de una causa en la cual él ha sido víctima? Ok, entiendo si un adolescente cómo puede averiguar. Cuando un niño o niña adolescente hace una denuncia es una víctima. Siendo víctima, tiene todos los derechos de las víctimas. Y eso implica que puede preguntar en el momento que quiera acerca del estado de su causa, de las diligencias que se están haciendo, y debe ser comunicado de forma oportuna por el fiscal del cierre de la causa o la tramitación que está siguiendo. ¿Okay? Les agradezco a todos el haber estado aquí. Bárbara, por favor, para que hagas el cierre. Muchísimas gracias, Carolina, por la gran charla de hoy. Recordarle al público que quedaron muchísimas preguntas también en el chat. Las pueden hacer llegar al correo entrevistasvideograbadas
@minjusticia.cl. Ahí nos pueden hacer llegar todas las consultas que no pudieron ser abordadas el día de hoy. Y también mencionar que está la página del Ministerio de Justicia, que es ministeriojusticia.cl, que ustedes pueden encontrar un banner en el costado derecho donde dice que no se repita. Ustedes pinchan ahí y se despliega, ¿cierto?, los videos y toda la documentación de la ley. La ley, los reglamentos, los protocolos, normativas, todo lo que está vigente, ¿cierto?, respecto de la ley 21.057. Muchísimas gracias Carolina, reiterar la presencia hoy día y el interés de todos ustedes en participar. Hasta luego.